Yo cuando estuve estudiando con los maristas en distintas partes, ya sea en México, en Cuba, en España, me incliné por participar activamente en la Pascua con respecto a los cirios de Pascua. Y entonces así fue como empecé a hacer cirios cuando estuve no solamente en México, sino también en España y después en Cuba y otros lugares donde he estado. y me ha parecido verdaderamente interesante porque he profundizado en el mensaje que tiene el cirio pascual. Es un mensaje de paz, de amistad. El símbolo del cirio pascual consiste en una vela. La iglesia pide que sea de cera de abeja, aunque ya existen imitaciones de parafina. Lleva una cruz que representa a Cristo, lleva un alfa y un omega, luego la fecha, el año, y adentro puede tener el monograma de Cristo. La iglesia permite decorar estos cirios de cualquier manera, siempre y cuando se sigan estas reglas y se use escenas bíblicas, por ejemplo, de epifanías, de revelaciones. Es decir, momentos de revelación, la más usual siendo el sepulcro vacío o Jesús resucitado, puede ser incluso la ascensión. Estos cirios suelen armarse, suelen decorarse con dorados, con pinturas, suelen ser témperas y pinturas más orgánicas para que peguen sobre la cera, o se utiliza una capa de una pintura, un primer o una capa de pintura acrílica blanca, por ejemplo, para luego pintar el cirio. Bueno, ahora entonces sí, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo es el proceso de hacerlos? Bueno, pues en primer lugar, como te digo, la iglesia lleva miles de años de hacer un cirio pascual que representa a Jesucristo en su resurrección. Yo me metí a pintar los cirios porque veía que todo el mundo hacía con papelitos, papel lustre o cualquier cosa brillante, hacían una crucecita y unos números, y yo dije, ¿por qué no pintarlo? Y entonces empecé a intentar pintar los cirios. Entonces la primera cosa es conseguir un cirio, que no siempre es fácil. Incluso hay iglesias que no usan un cirio grande, sino que casi igual que una candela. Entonces ahí todavía no ha cobrado vigencia la idea de recordar a Jesucristo en su resurrección. Yo creo que eso es en lo más profundo de esto, es que la presencia de Cristo en la iglesia encendido en una candela especial, se convierte en la representación de Él. Si a eso le adicionamos que en la ceremonia pascual de Semana Santa, del día sábado, el cirio representa la parte central con sus distintas partes que tiene, que una es la cruz, en memoria de la cruz de Cristo. Otra es que tiene normalmente 4 números.
que son los números que corresponden al año, y eso se pone en cada uno de los entrecruces de la cruz, arriba, abajo, y de un lado y del otro. Además, tienen otra representación, y es el alfa y omega, que simbolizan básicamente a Jesús como principio y fin de todas las cosas. Eso es lo básico del cirio. Ahora, uno le puede poner toda clase de adornos. Yo recuerdo haber visto cirios muy elaborados, con distintas figuras y cosas, pero eso ya no es parte de lo que consiste un cirio, que es la representación de Jesús y el sacrificio de Jesús, que lo recordamos en la Semana Santa. Aquí hay un cirio que por alguna razón yo me quedé con él, porque creo que el padre en ese entonces me dijo: mire, todo el mundo me está pidiendo el cirio, ¿qué hago con él? No, padre, eso es de la iglesia y usted sabrá qué. Acto yo se lo doy a usted como un recuerdo, me dijo. Y entonces aquí aparece la cruz, símbolo de la crucifixión. Tiene arriba un alfa, una A griega y omega, principio y fin, la primera y última letra del alfabeto griego, principio y fin de todas las cosas. Eso representa a Jesús. Aquí van el año. Este cirio corresponde al año 1997. Más o menos empecé a hacer cirios como unos 20 o 25 años antes que este. Incluso este cirio, por ejemplo, ve uno de los procesos que ha tenido, que los que hacían los cirios grandes utilizaban una candela más pequeña, y con el mismo procedimiento con el que engruesan cualquier candela, la iban metiendo y sacando en la cera derretida para darle el grosor necesario. Parte de la tradición ha sido que el cirio de Pascua tiene que ser de cera de abeja, no de esterina, ¿verdad?, sino de cera de abeja. A pintar con simplemente acuarelas, pero tenía el problema de que no me agarraba en la cera. Entonces opté por darle un baño antes con pintura más suave. Entonces sobre eso ya iba dibujando y pintando. Y se me facilitaron mucho las cosas. Desde hace unos 15 años tal vez, empecé a utilizar pinturas especiales para pintar en cera. Conseguí unas pinturas españolas.
y me facilitó mucho. Hacía yo el diseño, lo marcaba ya con parte de la pintura y ya seguía haciendo lo demás, pero ya todo sobre el cirio, sí. Sí, yo tuve el honor, porque fue un honor, de enseñarle a las religiosas de la Visitación que están aquí sobre la Roosevelt, en la capital. Empezaron a usar mi técnica y finalmente ellas se quedaron pintando también. Y por cierto, tal vez porque ellas tienen la inspiración divina, hacen unos cirios muy bonitos, más bonitos que los que yo había hacía. Ellas hasta les ponen ovejitas y otras cositas por ahí. Eso es cuestión del que lo hace. Cuánto de su deseo es participar en la mayor parte de eventos que se dan alrededor del cirio. Yo nunca pude hacer un cirio, pero tal vez hubiera tenido deseos de hacer el cirio desde el principio. Y siempre me dio mucho gusto que la gente se fijara en el cirio y que de alguna manera me dijera, ahora salió muy bonito, ahora, bueno, digo yo, les llamó la atención, entonces nos acercamos un poquito más a las cosas de la Semana Santa. Yo creo que lo que no se propone uno con esfuerzo personal y aprendizaje, de alguna manera, ya sea dirigido o inspirado, lo que sea, si no es así, con total entrega, como que se pasa como una cosa más. Yo veía venir en la Cuaresma, veía venir a Semana Santa. Hubo veces que hice 30, 40 cirios para distintos lugares, ¿verdad? Primero se los llevaba a las monjas y ellas se encargaban de colocarlo. Después me contacté con algunos padres y ellos los ponían para usar en sus iglesias, ¿verdad? Pero sí, a mí me ayudó mucho porque para mí sí era un momento especial en el año, la Pascua, que al fin y al cabo resulta ser como el logro final de Jesús, aunque después él ya resucitado haya seguido con su mensajito, pero realmente la razón de que vino a este mundo a sufrir lo que sufrió demuestra el amor que nos ha tenido. ¿No? Y yo creo que sí, habiendo tanta facilidad ahora con más variedad en las pinturas, yo creo que no debiéramos dejar a un lado ese momento que nos está dando la vida de seguir con esa costumbre, porque si en la antigüedad hacían cosas
grandiosas con lo que tenían y no tenían mucho, porque ahora que tenemos tanto, casi todo lo que queremos, no le ponemos coco a darle a Dios algo más para celebrar su resurrección. Porque esa noche del sábado de gloria, el padre enciende el cirio y después lo trasladan al lado del altar y ahí pasa toda la el periodo pascual, y generalmente los padres prenden el cirio para las misas de domingo del periodo pascual.